7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con Naira Chalán, vicepresidenta de la ECUA RUNARI, que nos acompaña ya de manera telemática. ¿Cómo está, Naira? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Cómo avanzan estas primeras horas de la movilización indígena y de organizaciones sociales en rechazo a las políticas del gobierno, esta política de diálogo que no ha dado resultados? ¿Qué información nos tiene de cómo está evolucionando estas primeras horas de la marcha o movilización de los sectores sociales? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias a Pichincha, a Radio Pichincha. Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Desde la organización también hemos sostenido esta decisión planteada desde nuestra organización madre, que fue tomada la decisión junto con nuestras organizaciones provinciales, a las cuales son filiales de nuestra organización del ECUA RUNARI. Nosotros hemos tenido esta decisión de la activación a nivel nacional desde la medianoche, pero también hemos sido respetuosos de las decisiones que han tomado cada una de las federaciones de irse sumando en la medida en el transcurso del día de hoy. Para amanecer hoy, sin duda hemos amanecido también ya con la presencia de organizaciones que se han activado, tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Sur, y eso estamos sosteniendo. Hemos acompañado este espacio de levantamiento también de la medida de hecho en algunos de los territorios del sur del país, sobre todo en donde yo me encuentro en este momento, y la gente está decidida a luchar, sobre todo por lo que en este momento está sucediendo, y creo que no es una realidad ajena para nadie de los que estamos viviendo en este país, sobre la realidad y sobre lo que nos compete a nosotros también como pueblos indígenas, y que nuestra base económica ha sido la agricultura. Pues esa es una de las demandas también que está puesta ahí claramente, y por lo que la gente ha decidido levantarse en una medida de hecho, no por oposición al gobierno, sino en reclamo a que se cumplan los planteamientos que se han puesto sobre la mesa de diálogo y que no se ha tenido oído hasta la fecha de hoy, después de un proceso de diálogo que las organizaciones siempre hemos estado dispuestos a dar. Sin embargo, un diálogo solamente de cruce de palabras no se pueden dar si no se van cumpliendo compromisos, si no se van acatando también, digamos, todas estas peticiones que existen desde la población en general. Entonces, en ese sentido, nosotros saludamos a las organizaciones que están ya levantadas desde la medianoche, a nuestras organizaciones y también a los otros sectores que han decidido plegarse a esta lucha, que no solamente es del movimiento indígena, sino es del pueblo ecuatoriano en general. ¿Cómo está, Naira? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, son 10 las demandas. Ayer le escuchábamos con mucha atención en su intervención a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Reducción y no más subida del precio de los combustibles, alivio económico para 4 millones de familias, esto tiene que ver con donaciones de deudas, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, moratoria de la ampliación de las fronteras extractivas minera y petrolera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos, políticas de control de precios, salud y educación, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas. Esas son las demandas, está clarísimo. Pero hay quienes dicen que la CONAIE lo que quiere es tumbar al presidente Lasso. ¿Qué les responde usted a quienes han acusado a Leonidas Issa o a la organización indígena en este caso de querer derrocar al gobierno del presidente Lasso? Están puestas las 10 exigencias que no son solamente la realidad que afronta el movimiento indígena. Si la voluntad política del presidente de la República da en que esas demandas que están puestas ahí se puedan ejecutar desde ahora mismo, nosotros no tenemos ningún problema. No es un problema con el gobierno de Guillermo Lasso, es con una política que se está dando y que es absolutamente excluyente y explotadora además. Entonces, en ese sentido, es la voluntad política del gobierno nacional de asumir una postura frente a la realidad. No estamos pidiendo otra cosa más que respuestas claras a lo que ya se ha planteado en procesos de diálogo. Naira, ¿qué decir frente a las declaraciones que ha hecho ayer en la noche el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter? Este llamado a la unidad, que ha dicho que no es un momento para paralizar el país, para cerrar las vías, porque eso ocasiona un sinnúmero de consecuencias y que hay que estar unidos para trabajar y no dar lugar a este tipo de intentos de quienes le quieren desestabilizar, y que actuará con todo el peso de la ley en caso de que se produzca el cierre de vías. Dijo el presidente, eso está prohibido por la ley, y se aplicará todo el peso de la ley en contra de quienes protagonicen
pasen este tipo de situaciones. Además, el ministro del Interior ya ha advertido que puede haber secuestro de periodistas, toma de pozos petroleros, mientras el ministro de Gobierno ha hecho un nuevo llamado al diálogo que vemos que en momentos anteriores, en episodios anteriores, pues no ha dado resultado. ¿Qué decir frente a este tipo de declaraciones de las autoridades gubernamentales? Bueno, creo que el pueblo ecuatoriano está unido. Quien propició la desunión fue el mismo gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno anterior, que han profundizado la brecha entre los más ricos y ha profundizado esta brecha también, aumentando el cinturón de la pobreza, de la extrema pobreza cada vez más. Entonces aquí quien está dividiendo realmente en dos clases diferentes y sumamente diferenciadas es este gobierno nacional, que está privilegiando a una clase, que le está dando más privilegios de los que ya tiene. Así es que si es que quiere hacer un llamado a la unidad, entonces necesitamos que el peso sobre la crisis económica que en este momento estamos afrontando, tiene que afrontar también un sector de la economía que no está dando absolutamente nada, y ese es el sector que él encabeza, de la banca, el sector financiero, que no ha puesto nada para paliar esta crisis que hemos tenido post-pandemia. En ese sentido, como presidente, lo que debería hacer es unificar, y no está haciendo eso. Hemos tenido procesos de diálogos que no han tenido, realmente no han tenido asidero. Las propuestas que se han puesto más bien ha salido a nivel internacional a atacar a las dirigencias. Aquí estamos diciendo, no es una cuestión de Leonidas Issa, pero en este momento es el presidente de la CONAIE, y como presidente de la CONAIE nosotros como organizaciones también estamos decididos a defender una institucionalidad que la tenemos como movimiento indígena, y por tanto, si se le ataca al compañero Leonidas Issa con los epítetos que se han puesto, nos están atacando directamente al movimiento indígena con calificativos de terrorismo. No, señores, aquí lo que no se ha visto, lo que en todo este tiempo lo que se ha estado haciendo es un terrorismo contra el pueblo ecuatoriano, de que realmente no hay posibilidades ya ni siquiera de financiar la educación. Vayamos a ver cómo está la educación en el área rural. O sea, de aquí seguramente los censos van a arrojar cifras realmente que van a dejarnos mal como país, que van a dejarnos mal como Ecuador, después de ver cómo se ha hecho, digamos, de la educación, qué es lo que está pasando. Es difícil que hoy mismo la zona rural pueda acceder cada vez más a educación, tanto básica como superior. Entonces, y esta es la realidad que nosotros estamos afrontando y por la que nosotros estamos reclamando en este momento. Entonces, lo que decimos de lo otro, seguramente los falsos positivos ya están siendo anunciados públicamente, de decir que van a atacar periodistas, van a enviarnos infiltrados porque están trabajando con inteligencia, como lo han hecho siempre. Nosotros en octubre tuvimos en nuestras manos a varios agentes infiltrados ahí que estuvieron desde la Policía Nacional y también desde los militares, desde las Fuerzas Armadas, infiltrados ahí. Entonces lo que nos está dando ahorita es a conocer ya públicamente son los falsos positivos que desde el gobierno nacional van a montar sobre esta movilización legítima del pueblo ecuatoriano. Me queda claro, Naira, que su interés no es derrocar al gobierno del presidente Lasso, pero sí tratar de ser escuchados. Ahora, el problema es, pueden sentarse a conversar. Más o menos lo que pasó en octubre del 2019, yo recordaba ese episodio. O sea, se sentaron finalmente en una mesa de negociación, aquel 13 me parece que fue de octubre, pero meses después del gobierno de Moreno incumplió con los acuerdos y finalmente se salió con la suya, eliminó los subsidios a los combustibles y demás. Entonces, ¿qué pasa si ahora ustedes van a la mesa de conversaciones, se sientan, dialogan, y el presidente Lasso sigue haciendo oídos sordos a las propuestas que ustedes presenten? Que además, una cosa que me parece extraño es siempre hacer el llamado al encuentro, al diálogo, pero después etiquetarlos y estigmatizarlos como golpistas o como terroristas. Yo finalmente no logro entender ese comportamiento del presidente. Puedo creer en las buenas intenciones del ministro de Gobierno, pero ¿qué pasa si no cumplen con lo que se acuerde el momento de conversar con ellos? Bueno, nosotros lo que hemos dicho desde las organizaciones es que los planteamientos son públicos, por tanto nosotros esperamos una respuesta pública. No esperamos volver a sentarnos en la mesa para una conversación infructífera, sino que necesitamos una respuesta pública de este pliego petitorio que ya está puesto y que es público. Entonces, de esa manera nosotros hemos socializado dentro de nuestras organizaciones de base que ya se ha cumplido desde el movimiento indígena
al menos desde los sectores sociales que en otro momento estuvieron también conformados y que nos sostenemos, ¿no?, como parte del Parlamento Plurinacional, que han puesto estas demandas sobre la mesa, pero que no han sido escuchadas. Entonces, en ese sentido, esperamos una respuesta pública realmente desde el gobierno nacional, con toda la voluntad política que debe ponerle a una situación que realmente no es que sea de satisfacción de nosotros como dirigentes, ni siquiera del movimiento indígena. Es tan duro para nosotros conducir esa misma indignación de la gente que está puesta ahí. No, nosotros decíamos, ¿quién nos trajo aquí a las calles? No somos nosotros. Nos trajo un gobierno que en este momento está facilitando y está abriéndole las puertas a la banca internacional, al Fondo Monetario Internacional, a las condiciones de los grandes capitales internacionales, y esos son los motivos que a nosotros nos obligan a ir a la calle. Nosotros no tenemos voluntad de ir a la calle así porque hoy para mañana se nos ocurrió salir, sino porque hay una decisión desde el gobierno nacional de beneficiar a ciertos grupos económicos y no de escuchar a otras demandas populares sociales, y entonces en ese sentido está puesta ahí también la voluntad de la gente de las organizaciones de base, y responsabilizamos absolutamente sobre la vida de los compañeros y compañeras al presidente de la República, al ministro del Interior, al ministro de Defensa también, sobre la vida de los compañeros, compañeras. No puede ser que este derecho a la resistencia sea utilizado ahora para intimidar, para decir que vamos a hacer saqueos. Esa nunca ha sido la modalidad con la que el movimiento indígena ha luchado. Nosotros producimos, nosotros sostenemos este país, lo que menos queremos es que saqueen. Por eso es que rechazamos la minería, por eso es que rechazamos los capitales que vienen acá a explotar la mano de obra local, por eso es que rechazamos también toda esta agroindustria que está sentada y que es saqueo permanente desde hace 530 años. Lo que nosotros repudiamos absolutamente es el saqueo, un saqueo sistemático. Por lo tanto, mal haríamos nosotros en replicar estas prácticas que desde el gobierno nacional están poniendo estos señalamientos. Dedíquese a controlar la delincuencia, que es ahí donde debe aplicar una política fuerte, no sobre los pueblos y nacionalidades, no sobre la gente que está movilizándose en este momento y exigiéndole el cumplimiento a una necesidad que está puesta ahí. Naira, ¿qué características va a tener la movilización de hoy? Y le pregunto esto porque con esta advertencia del presidente de la República y del ministro del Interior de que se va a aplicar todo el peso de la ley sobre quienes intenten cerrar vías, puede producirse algún tipo de inconveniente. Ya hay un fuerte contingente policial totalmente equipado, con chalecos, con escudos, con motocicletas, con camiones en el ingreso a Calderón, y obviamente no les van a permitir que lleguen hasta Quito. O sea, ¿qué va a pasar si en diferentes puntos que ustedes están tratando de llegar a la capital se les impide ese acceso? ¿En qué va a terminar esta movilización? Por el momento no tenemos una decisión de ir a Quito, a la capital. No tenemos una decisión tomada. Nuestra decisión en este momento es territorial. Ya. Seguramente, progresivamente nosotros al pasar el tiempo iremos evaluando también e iremos tomando decisiones, pero en este momento es territorial. Ahora, lo que sí recordarle al ministro Carrillo, que está ahí también, y sobre todo a los amigos del gobierno de Guillermo Lasso, que fueron los que pasaron también, y el gobierno anterior, recordarles que hay un proceso de una demanda de lesa humanidad. Y no creo que este gobierno desee llevar sobre sus hombros otra demanda de lesa humanidad sobre lo que ellos mismos están anunciando, procesos de represión y de persecución a la movilización social. Nosotros también actuaremos de acuerdo a lo que nos protege la ley, actuaremos también con estos instrumentos legales nacionales de la Constitución, pero también de derechos humanos. Ahora, Naira, hay algo que a mí me llama la atención y yo sí quisiera una reflexión, una respuesta suya, y es esa suerte como de descoordinación que existe a ratos, o de desconexión entre la organización indígena más grande de este país, que es la CONAIE, y su brazo político, que es Pachakutik. ¿Por qué le digo esto? Por las actuaciones de determinados integrantes de la bancada de Pachakutik en la asamblea, que a ratos lucen como más cercanos a las tesis del gobierno que a las tesis históricas que ha tenido el movimiento indígena. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque la asamblea también es un espacio, así como ustedes de vez en cuando salen a las calles a expresar su malestar, su
su descontento con determinados gobiernos. Lo hicieron con Correa, lo hicieron con Moreno, lo hacen ahora con Lasso, lo hacían antes del gobierno de Correa igual. Pero la asamblea también es el espacio del debate político, y ahí cuando quisiera ver de parte de Pachacuti una línea en su discurso más dura contra las tesis del gobierno, resulta que algunos hasta terminan jugándole a favor a las tesis de Lasso. ¿Qué pasa ahí? Sí, nosotros dentro de la organización hemos sido absolutamente críticos con esta posición que es clara, ¿no? Y que no se la puede tapar con un solo dedo, lo que están causando, el revuelo que causa sus propias acciones, ¿no? De asambleístas que están, que son de la bancada de Pachacuti, pero que tienen un actuar visiblemente con el gobierno. Y lo que hemos dicho es que definitivamente se aprovecharon de un buen momento que vivió el movimiento indígena con su instrumento electoral Pachacuti para llegar a esos espacios y luego, no sé si cumplir con metas personales de ser asambleístas y hacer lo que en este momento están haciendo, ¿no? Acordando con quien mejor les pueda rendir réditos. Y en ese sentido nosotros hemos sido claros en que rechazamos. El movimiento Pachacuti tiene y como la CONAIE, como nuestra organización, tiene un proyecto político, y el accionar de las asambleístas que están dentro de la bancada de Pachacuti tiene que ser absolutamente en el marco de este proyecto político, y que claramente lo dice que es antineoliberal. Así que ninguna votación que se salga de este planteamiento antineoliberal y anticapitalista realmente podría ser consecuente con la organización. Rechazamos absolutamente, y lo que sí hemos dejado claro es que quisiéramos y exigimos además a los asambleístas de Pachacuti que actúen en torno a la decisión de la organización, que no están autorizados para ir a hablar en nombre de la organización, de pronto a sentarse en una mesa de diálogo, aun cuando la organización no lo ha decidido. Eso ha sido tomada una decisión y ha sido discutida también esta de que quedan absolutamente prohibidos de ir a una mesa de diálogo mientras la organización no lo decida. Esto es un espacio de la organización levantada por nuestra organización, que es política también, ¿no? La CONAIE como movimiento indígena, y que estas decisiones se toman con las organizaciones de base. Entonces nosotros, eso es lo que exigimos ahora a los asambleístas, es consecuencia con lo que en este momento se está dando. Hay un proceso de fiscalización que tendrán que hacer también los asambleístas respecto de las decisiones que se están tomando a nivel del Ejecutivo y de las otras instancias del Estado. Ahora, sin salirme de esa línea, yo quiero pedirle también una reacción, Naira, a una declaración que le da Lourdes Tibán a Carlos Andrés Vera, ¿no? Quien hizo un disque documental de lo sucedido en octubre, claro, con la línea del gobierno de Moreno, de la misma línea del gobierno de Lasso con respecto de la protesta de octubre. En esta declaración, no sé si usted ha tenido la oportunidad de verla, pero le resumo brevísimo. Lourdes Tibán dice que la protesta de octubre se degeneró, cambió su visión, etcétera, porque el correísmo se infiltró. Entonces, bueno, trató de deslegitimar la protesta de octubre. Usted, no sé si la ha escuchado, y si no fue así, lo que le cuento, ¿cuál es su reacción? Porque además Carlos Andrés Vera lo que hace es justamente utilizar esta declaración en estos momentos, ¿no? La sacó este fin de semana. Sabemos que Lourdes Tibán es una dirigente indígena también histórica en la provincia de Cotopaxi, a pesar de que ha perdido las primarias, ya ni en su provincia la quieren como candidata perfecta. Pero ¿cuál es su reacción con respecto de esta declaración que trató de deslegitimar la protesta de octubre? Bueno, yo creo que son las visiones también de gente que no ha tenido ningún reparo en aliarse con los diferentes gobiernos de turno, y no se espera cosa menos, ¿no? De pronto que quieran deslegitimar cuando hay la presencia de otras figuras que han logrado sostener las decisiones colectivas tomadas dentro de la organización, y cuando quieren desviar la atención de la gente para ir de pronto buscando otros beneficios y no lo logran, entonces comienzan a denigrar una movilización que fue del pueblo ecuatoriano. Aquí no estamos diferenciando entre correísmo, no estamos diferenciando entre movimiento indígena. Lo de octubre fue un estallido social, fue una confluencia de diferentes sectores. Estuvieron los estudiantes, estuvieron los barrios de Quito. Octubre no se hubiese podido dar realmente sin la presencia de quiteños y quiteñas que se volcaron a las calles. Entonces aquí no hay banderas electorales, y eso nosotros lo que hemos dicho es profundamente con toda la rigidez del caso. Octubre fue un espacio de las organizaciones sociales. Que hayan habido intereses de pronto electoralistas por ahí, luego ya se dieron, ¿no? En las elecciones ahora del 2021,
y podrán darse los resultados también ahí. Eso lo dejamos para cada momento electoral, que lamentablemente o realmente siempre nos está tocando cada 2 años. Entonces, realmente no nos acomplejamos con eso, seguimos sosteniendo que aquí hay una demanda popular, que aquí hay una demanda de los pueblos y nacionalidades del sector popular, de que necesitamos respuestas de este gobierno. Naira, usted señala que la movilización va a ser territorial. El presidente de la CONAIE hace pocos instantes ha reiterado que va a ser una movilización de carácter nacional, territorial e indefinida. De lo que usted conoce, ¿qué es lo que va a pasar en la ciudad capital? Porque aquí desde las autoridades locales se está vendiendo la idea de que se va a repetir en octubre de 2019. Pero la dirigencia indígena ha señalado en varias ocasiones que esta protesta tiene el carácter de pacífica. ¿Qué conoce al respecto de lo que va a ocurrir en Quito? Si bien hay delegaciones que se van a acercar hasta la ciudad capital, pero ¿qué es lo que va a pasar acá? No, sobre todo recalcar que las movilizaciones del movimiento indígena siempre han sido pacíficas. Y eso lo demostramos con quién puso a los heridos y quién puso a los muertos. No fueron los funcionarios del Estado, sino fue el movimiento indígena quien puso a los muertos. Así que la violencia está del otro lado. En ese sentido, sí, el compañero presidente de la CONAIE lo ha dicho, nuestra movilización es territorial e indefinida, y ya iremos tomando decisiones posteriormente. Lo que sí también es un llamado al pueblo quiteño, ¿no? A los compañeros, compañeras, que además muchos son desde las zonas rurales que llegaron a habitar de pronto una generación atrás dentro de la ciudad de Quito, que creo que no atraviesan una realidad diferente. Seguramente sus hijos también están en la búsqueda de un cupo para la universidad, seguramente a ellos tampoco les alcanza para completar la comida necesaria para el día. Entonces, a sumarnos a una movilización que está puesta ahí y que realmente lo que busca en este momento es que sea escuchado. Y ahí hay una tarea también de todos estos sectores organizados que están dentro de la urbe, que no es una responsabilidad del movimiento indígena como tal, sino que si no sumamos, entonces nos agarran de uno por uno, y en este momento eso es lo que nos han estado haciendo, ¿no? Intentando desvalijarnos sector por sector. Ahora es un momento de unidad, entonces llamamos a todos los compañeros, compañeras, a los universitarios, a los de los colegios también, a los sectores comerciantes, a los taxistas, a los sectores de los transportistas, a poner también nuestra voz de lucha y nuestra voz de demanda. No puede ser que el movimiento indígena tenga que cargarse con muertos, con heridos, por una demanda nacional. El movimiento indígena, alrededor de esta figura tan potente que es Leonidas Issa, yo no voy a dejar de reconocer la fortaleza que tiene Leonidas Issa, que digamos es un líder que cobró mucha notoriedad a partir de lo sucedido en octubre del 19. Issa tiene el respaldo de todo el movimiento indígena y de las bases, que digamos en este caso es digamos lo más importante, ¿no? Una cosa es lo que pasa a nivel dirigencial, pero ¿las bases respaldan a Leonidas Issa como presidente de la CONAIE, o es como algunos han querido decir en los últimos días, de que Issa está perdiendo fuerza, Naira? Bueno, la llegada de él a la presidencia de la CONAIE fue contundente, ¿no? Creo que hay una diferencia bastante clara sobre quienes también compañeros que apostaron llegar a esta dignidad de la presidencia de la CONAIE. Luego decir que realmente cómo funciona el movimiento indígena no funciona por sostener figuras caudillistas, ¿no? Y eso sí lo vamos a dejar bastante claro. El movimiento indígena nunca ha sido un movimiento de caudillos. No es Leonidas Issa quien pierde respaldo, no es Leonidas Issa quien tiene respaldo, es el movimiento indígena y las decisiones que se toman en su seno. Muy bien. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este proceso de movilización. Naira, ¿qué tendría que pasar, ya para finalizar, qué tendría que pasar del lado de las autoridades, del lado del gobierno, para que esta movilización concluya? ¿Qué tendría que pasar? Ustedes dicen que ya no confían en la palabra del presidente porque lamentablemente en estos procesos de diálogo no les ha cumplido, pero ¿qué podría pasar? ¿Qué rectificación esperarían que ocurra para que esta movilización termine? Varias de las decisiones que se han tomado y que están puestas dentro de ese pliego petitorio son con decretos, y decretos que tienen que ver con voluntad política para la derogatoria. Creo que por ahí debería iniciar el gobierno nacional en hacer lo que está más a su mano, más rápido, más instantáneo, que son las derogatorias de los decretos que han posibilitado el alza del precio de los combustibles,
la ampliación de la frontera petrolera, minera, que están puestos ahí, la voluntad política inicia por ahí, ¿no? Por ir haciendo lo más concreto y lo que está más al alcance inmediatamente, lo más inmediato. Y de ahí, pues, también esperamos la voluntad política de que nos dé salidas de cómo vamos a ir regulando, por ejemplo, los precios mismos de los productos agrícolas. Necesitamos ese respaldo. El sector agrícola, el sector campesino necesita ese respaldo. Entonces, lo único que en este momento está puesto sobre la decisión del presidente de la República es su absoluta voluntad política de dar salida a estos planteamientos. No hay otra cosa más. Desde el movimiento indígena no esperamos otra cosa más que la voluntad política del Ejecutivo de dar salida a estas demandas que están puestas ahí. Muchísimas gracias, Naira, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y vamos a estar pendientes de lo que ocurra durante esta jornada. Muy amable, Naira Chalán, vicepresidenta de la ECUA RUNARI, que ha estado en Punto Noticias de Radio Pichincha. Muy amable, Naira, gracias. Muchas gracias, un saludo.